El debate que hizo que el padre Luis Toro tomara más agua que de costumbre. Este es uno de esos debates épicos que vale la pena observarlo. Veamos. Usted me va a mostrar a mí con Biblia que la Biblia dice que Cristo no dejó a Pedro como autoridad en la iglesia. Quiero que usted me muestre, no me va a hablar de otra cosa. Usted me va a hablar de que es mentira, que Pedro es el primado, que Cristo le dio el primado a Pedro, o sea, que Cristo le dio la autoridad. Primado significa el primero en la iglesia, autoridad en la iglesia. Usted me lo va a comprobar con la Biblia. Y luego yo le voy a comprobar que sí, Pedro tiene autoridad. Punto. Primeramente quiero dejarles claro que yo no vengo hoy de ninguna forma a rechazar o a negar que Pedro, que el apóstol Pedro tuvo un liderazgo en los primeros años de la iglesia. Yo no vengo a negar ni a rechazar que Pedro tuvo un liderazgo en la iglesia en los primeros años de la iglesia. Yo lo que vengo hoy es a refutar la falsa doctrina del primado de Pedro. Porque déjenme decirle algo, liderazgo y primado no es lo mismo. Todos los versos, todos y cada uno de los pasajes que Luis Toro les va a presentar hoy a ustedes como prueba del primado, solamente serán pruebas de un liderazgo. Les parece lo mismo, pero no lo es, y hoy yo se los voy a mostrar. Yo se los voy a mostrar. Bien, primeramente, el Catecismo Católico, numeral 881, el cual ustedes pueden buscar, dice claramente... Hábleme con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Oh, el Catecismo no, está bien. Catecismo de Doctrina Católica. Por ejemplo, el Catecismo 424... Eduardo Gutiérrez, hábleme con la Biblia. Ah, gloria a Dios. Bueno, ustedes ven que él no quiere que yo use el catecismo. ¿Por qué será? Pero vamos a la Biblia. Quedamos claro, Eduardo Gutiérrez, que si usted no me hablaba con la Biblia, no íbamos a debatir. Aquí vamos a hablar con la Biblia, Eduardo Gutiérrez. Está bien, está bien. Vamos allá. Bien, primeramente vamos a ver que antes de Mateo capítulo 16, verso 18, Pedro ya tenía un liderazgo dentro de los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 15, verso 15, y ahí lo puede leer Luis Toro, Mateo capítulo 15, verso 15, vamos a ver a Pedro hablando en representación de los demás apóstoles. Ahora, es importante entender que los 4 principales apóstoles eran pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, su hermano. Y Pedro era el líder de los pescadores. Por lo tanto, Pedro tenía madera de líder. Y no cabe duda que en los primeros años de la iglesia él fue el líder de los apóstoles. Pero eso no significa un primado. Hay que comprender que el primado primeramente es vitalicio, dura toda la vida. Cuando se eligió al Papa Francisco, el Papa Francisco es Papa desde que nace hasta que muere. No es Papa tan solo 10 años, no es Papa tan solo 15 años. Van a ver hoy, van a notar hoy que en todos los versos que exponga Luis Toro para probar el primado de Pedro, ni uno solo se va a ir más allá de Hechos capítulo 15. Cada vez que le vayas a poner, va a ser Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, pero nunca, nunca, nunca se va a poder pasar de Hechos capítulo 15. Es importante que ustedes tengan esto en sus mentes, porque si no los va a truquear. Él los va a truquear. Entonces él tiene que demostrar hoy que el primado de Pedro dura toda la vida y no solo unos pocos años. Ahora, lo escuchamos decir en un video que Jesús era la cabeza del ángulo y Pedro era la piedra que estaba abajo, la piedra de fundamento. Vamos a dejar que él nos lea Pedro capítulo 2, me voy a sentar, Pedro capítulo 2, perdón, segunda de Pedro 2 del 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. 6 al 8. Con gusto se lo voy a leer. Pues está en la escritura. He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Tropiezan en ella? Porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Ok, dice Luis Toro en su video, y eso lo pueden buscar ustedes en sus videos, que Pedro es la piedra que está abajo, es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, se edifica la iglesia. Y Jesucristo es solamente la cabeza del ángulo, pero esto es completamente falso. Vamos a ver en la escritura, gloria a Dios, que dice claramente, el verso número 6, por lo cual contiene la escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Él les quiere hacer creer que la piedra del ángulo es la cabeza del ángulo, pero no es así. No es así. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo, piedra angular, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, versos 16 y 17, si alguien me lo puede leer. La piedra angular es la primera piedra que se pone sobre el cimiento. Él quiere hacer Isaías 28, 16, 17.
Por eso, así dice el Señor, Yahvé. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Que tuviera fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo el refugio de mentira, y las aguas inundarán el escondite. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver qué cosa es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que se pone en la esquina noroeste del edificio. Cuando se iba a construir, se buscaba un cimiento estable, y ahora vamos a hablar de cuál es el cimiento de la iglesia. Se buscaba un cimiento estable, y sobre ese cimiento estable se ponía una primera piedra. La primera piedra era la piedra del ángulo, la piedra angular, que iba en la esquina noroeste. Ahora, ¿por qué Isaías dice, en Reina de Valera se lee más bonito, por qué Isaías dice, pondré cordel y nivel? Porque esa piedra angular era la que se usaba para tirar un cordel. Se ponía la piedra angular y luego se lanzaba un cordel, se tiraba un cordel hasta la esquina, de ahí se tiraba un cordel hasta la otra, así hasta vuelvo a la piedra angular. La piedra angular era la que guiaba y ponía a nivel todo el edificio que se iba construyendo. Ahora, en el verso número 7 es que dice lo que él dice, que Jesús es la cabeza del ángulo, pero la cabeza del ángulo no es la piedra angular. La cabeza del ángulo es la última piedra que se pone muchas veces en la cúpula de los edificios, iba esa cabeza del ángulo. Vamos a ver, que dice en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo quisiera que cuando él viniera, él les explicara a ustedes cómo es posible que nosotros tropecemos con una roca que está ahí arriba. Eso es imposible, él no va a poder hacerlo. Él no va a poder hacerlo. Él les quiere decir el invento de que Pedro es la piedra que está abajo y Jesucristo es la piedra que está arriba. Eso es completamente falso. Y él no lo va a poder hoy probar con la escritura. La Biblia dice bien claro en el verso número 6 que Jesús es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone sobre el cimiento. En el verso número 7 dice que Jesús es la última piedra, la cabeza del ángulo, como es la que él dice que solamente es él. Pero él se está comiendo que Jesucristo también es la piedra angular. Ahora, no solo es eso, sino que también es el cimiento y es la roca que hace caer. Vamos a comprender que la roca tiene que preexistir al edificio. ¿Por qué tiene que preexistir? Porque la roca es donde se pone la primera piedra. ¿Sonido? ¿Se fue? ¿Sonido? Sí. Sí, ajá. Pedimos disculpas a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pero se nos fue el internet y eso suele suceder. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a continuar. Seguimos, el hermano Gutiérrez sigue hablando la idea que estaba desarrollando. Sí, no sabe por dónde se cortó, ¿verdad? Porque ya... Le voy a dar 5 minuticos para atrás entonces. No, que no sé por dónde se cortó el internet. No, cuando terminamos, cuando paramos. O cuando paramos, ok. Bien, entonces vamos a seguir. Gloria a Dios. Bien. Estábamos en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 6 al 8. Yo les estaba explicando que Luis Torres en sus videos y en los debates que ha tenido sobre el tema, ha tratado de explicar que Pedro es la primera piedra, es decir, sobre la cual se edifica la iglesia, y Jesús es la cabeza del ángulo, es decir, la última piedra que se pone. Porque él trata de hacer ver que los dos son piedra. Es decir, que Pedro es piedra y que Jesucristo es piedra. Ahora, todos sabemos que todos somos piedra, pero él está hablando de piedras esenciales, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor dice, en 1 de Pedro capítulo 2, versos del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Y como ya vimos en Isaías 28, verso 16, verso 17, la primera piedra que se ponía sobre el cimiento era la piedra del ángulo. Esa era la primera piedra del fundamento. Por eso en Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es decir, en ese fundamento, la primera piedra que se pone es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo no está solamente ahí arriba, como él quiere hacer ver. Él va a tener que explicar eso. En el verso número 7 es que dice lo que él dice. Jesucristo también es la cabeza del ángulo, la última piedra que se pone. Eso lo podemos ver en el Salmo 118, verso 22, que Jesucristo es la cabeza del ángulo. Ahora, en el verso 8 dice claro que Jesucristo no es solo la primera piedra que se pone, es decir, la piedra angular. Tampoco es solo la cabeza del ángulo, la piedra última que se pone. También Él es el cimiento sobre el cual se edifica esa edificación. Por ejemplo, dice piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tú no puedes tropezar con una piedra que está de arriba, a no ser que Luis piense que nosotros volamos o algo así. Porque de otra manera no podemos tropezar con una piedra que está de arriba. Nosotros tenemos que tropezar con una piedra que está aquí abajo. Aquí abajo. Ahora, ¿cuál era esa piedra? Ese era el cimiento. En Isaías 28, verso 17, dice que la piedra angular es de cimiento estable. Es decir, esa piedra está sobre un cimiento que es estable. Vamos a comprender que el cimiento de una edificación tiene que preexistir a la edificación. No puede ser parte de ella. Eso lo vamos a ver en Lucas, capítulo
En Lucas 6:48. Vamos a buscar Lucas 6:48, si me lo puede leer ahí, Luis. Dale un poco de trabajo. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Le hace falta energía a Luis para leer la Biblia. Gloria a Dios. Dice Lucas 6:48 que el hombre que iba a construir su casa cavó y buscó el cimiento, es decir, la roca que preexiste a la edificación. Jesucristo estaba diciendo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia en Mateo 16:18 es una roca que preexiste. ¿Y por qué tiene que preexistir? Vamos a ir a Efesios. Vamos a ver por qué tiene que preexistir. Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí viene algo que hay que mirar con la lupa, no sé con la lupa o con la lupita, pero con alguna de las dos. Gloria a Dios. Dice, tranquilo. Gloria a Dios, tranquilo. Dice que nosotros somos edificados sobre ¿quién? Sobre apóstoles, pero no solo apóstoles, sobre profetas. Los profetas no pueden estar edificados sobre Pedro, porque los profetas preexisten a Pedro. Cronológicamente, los profetas estuvieron en la tierra antes que Pedro. Los profetas son los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas no podían edificarse, ese fundamento no podía ponerse sobre una piedra petrina. Es decir, sobre el apóstol Pedro, no podía, porque ellos le anteceden a Pedro. Ellos tenían que estar sobre una piedra que preexiste. Ahora, si podía Luis leerme 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, la roca sobre la cual se edifica la iglesia preexiste a los apóstoles. Viene antes del Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver, ¿verdad? También en Deuteronomio 32:4, donde dice que Dios es la roca. La roca preexiste. La roca no es algo que ocurre por primera vez en el Nuevo Testamento cuando Pedro llama a Simón Pedro como uno de sus apóstoles. La roca preexiste. Él no puede explicar con la Biblia cómo los profetas pueden ser edificados sobre Pedro y hoy no lo va a poder hacer. Él no va a poder hoy comprobar de que Pedro es la piedra que está abajo y solamente Jesucristo es la piedra que está arriba. Porque primera de Pedro 2, del 6 al 8 lo está refutando. Está diciendo que solamente Jesús no es la piedra que está arriba. También Jesús es la primera piedra que se pone, la piedra angular. También Jesús es la roca que está abajo. Es decir, el cimiento, porque tiene que preexistir. Tiene que preexistir. Cuando tú vas a Jerusalén y tú le preguntas a un judío dónde se edificó el templo de Salomón, te van a decir sobre el monte de la roca de fundamento o sobre la piedra fundamental. ¿Cuál es la piedra fundamental para un israelita? La roca donde Abraham iba a dar por sacrificio a Isaac. Es decir, figuradamente desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo sobre qué edificaría su reino. El templo era figura de la iglesia. Y el templo fue edificado sobre la piedra fundamental. El monte del templo es el monte de la piedra fundamental donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Quién es Isaac? Figura de Cristo. Por eso Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres Isaac, tú eres el Salvador. Pero no solo eso, tú preexistes, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él dice, sobre esa roca que preexiste, yo voy a edificar mi iglesia. Mateo 16:18 nos explica bien claro cómo Jesús puede ser la primera piedra que se pone, pero también puede ser la roca de cimiento, porque esa roca preexiste, porque Jesús era hombre, pero también era Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora es una interesante pregunta que yo le hago a Luis Toro para que él la responda cuando él venga, ¿verdad? Esto es un tema largo, no sé hasta cuándo nos vamos a entender, pero esto es un tema largo. Él dice que Jesús es la cabeza del ángulo y que Pedro es la primera piedra, es decir, la piedra sobre la cual se edifica la iglesia.